Jueves 24 de octubre de 1929. La palabra pánico deja de ser una metáfora y se vuelve física. Los pasillos de mármol de Wall Street están llenos de operadores que hasta hace unas horas se creían intocables. El mercado abre en rojo y termina la sesión con una caída cercana al 11%, un movimiento que para la infraestructura de la época equivale a ver cómo el suelo se desplaza bajo tus pies. En un solo día se negocian más de 12,9 millones de acciones, una cifra que rompe cualquier precedente y satura los sistemas de registro manual hasta el límite. Los teletipos no dan abasto, las cotizaciones llegan con retraso y nadie sabe exactamente qué está pasando con su posición en tiempo real. La sensación dominante es simple: el juego, que parecía estar diseñado para seguir subiendo y subiendo, ha recordado a todos que la gravedad existe. Las historias sobre suicidios se extienden como leyenda urbana. Algunas son ciertas, otras son exageraciones, pero todas ellas reflejan lo mismo. Una época que había confundido apalancamiento con invulnerabilidad acaba de descubrir de golpe el precio psicológico de operar al límite sin comprender el riesgo. Ahí nace lo que los libros llaman el crack del 29, pero si lo miras con calma no es solo un evento de precios, es una radiografía brutal de cómo se comporta la mente humana cuando el mercado le niega la narrativa de éxito permanente. En medio de ese caos hay una historia que rompe el patrón. Un hombre operando prácticamente solo, sin gráficos de vela ni plataformas electrónicas, se posiciona de forma tan agresiva y tan bien alineada con la realidad del mercado que consigue lo que para muchos es imposible: ganar más de 100 millones de dólares en un único día en plena crisis. Ese hombre es Jesse Livermore, apodado el Gran Oso de Wall Street, y su vida es la mezcla perfecta de genialidad técnica y tragedia psicológica. Livermore fue capaz de entender el flujo de capital sin indicadores, sin bots y sin la precisión que hoy damos por sentada. Leyó el tapé, el flujo continuo de precios, con tal profundidad que convirtió movimientos colectivos en oportunidades quirúrgicas. Pero si fue capaz de hacer eso, ¿cómo terminó arruinado, en bancarrota y sin más salida que un disparo? La respuesta es incómoda. La parte que lo destruyó no fue su lectura del mercado, fue su relación con el riesgo, con el ego y consigo mismo. Hoy vamos a diseccionar esa vida, no por morbo, sino para extraer la lección que te sirve a ti en 2026 para ser rentable. Y es básicamente que el mercado no necesita destruirte, lo haces tú mismo cuando le ayudas. Para entender a Livermore hay que empezar lejos de Wall Street. Livermore nace el 26 de julio de 1877 en una granja de Massachusetts, en un entorno donde la palabra bolsa no significa nada y el futuro parece estar marcado por una vida agrícola repetitiva. Su padre espera que continúe la tradición familiar. Su madre ve otra cosa: un niño con una capacidad poco común para el cálculo y la lógica. Mientras otros niños juegan en los campos, Livermore se obsesiona con los números. No tiene acceso a gráficos ni a prensa económica como hoy, pero poco a poco empieza a leer las páginas financieras con una facilidad que no corresponde a su edad. A los 14 años toma una decisión que rompe el guión. Abandona la granja, se marcha a Boston y empieza a trabajar en una correduría como board boy. Su tarea es sencilla en apariencia: escuchar los precios que llegan por telégrafo, la fibra óptica de la época, y escribirlos con tiza en una enorme pizarra para que los clientes vean la evolución del mercado. Lo que para otros es trabajo mecánico, para él se convierte en un laboratorio. Empieza a identificar patrones, ritmos, repeticiones en el flujo de precios que los demás simplemente ven como números en movimiento. Sin gráficos, sin indicadores y sin algoritmos, Livermore hace lo que hoy haría un buen sistema cuantitativo: observa, registra y busca estructuras en el caos. En 1892, con 15 años, se atreve a poner a prueba su lectura en un bucket shop, casas de apuestas donde se podía apostar sobre el precio sin comprar realmente las acciones, y
con una apuesta mínima de $5 consigue su primera ganancia. No es la cantidad lo que importa, es la confirmación mental. Su forma de leer el tapé no era una intuición vaga, era un patrón repetible. A los 16 años deja su trabajo para dedicarse de lleno a la especulación. Cuando su padre le pregunta qué está haciendo, responde algo que hoy muchos no se atreven a decir en voz alta. No es un juego, es especulación profesional. En ese momento su relación con el mercado todavía está centrada en análisis y ejecución. La parte destructiva aún no ha aparecido. Pero ya están presentes dos elementos que le acompañarán toda su vida: talento extraordinario y exposición extrema al riesgo. La trayectoria de Livermore empieza a dibujar una curva que recuerda a muchos gráficos que tú has visto. Fase de crecimiento explosivo seguida de correcciones violentas. Su habilidad para anticipar movimientos es tan efectiva que las bucket shop de Boston deciden prohibirle la entrada. No lo hacen por ética, lo hacen por supervivencia. Cada vez que él entra en juego, sus resultados golpean al modelo de negocio. Con un capital ya significativo, se muda a Nueva York. Allí descubre algo que todo trader vive tarde o temprano. El contexto cambia y lo que funcionaba en un escenario puede romperse por completo en otro. En la bolsa real, con precios que se mueven más rápido y con un desfase de información diferente, sus primeras operaciones no encajan tan bien. Experimenta sus primeras grandes pérdidas y en ese estado de vulnerabilidad también toma decisiones personales que le complican la vida. Se casa con Nettie Jordan y ante los golpes del mercado le pide que empeñe su joya para seguir operando. Es su primer gran error de carácter: intentar forzar al mercado a través de recursos personales, como si se pudiera doblar la realidad con suficientes fichas encima de la mesa. Pero, fiel a su patrón, Livermore se reconstruye. Se aleja, vuelve a capitalizarse y regresa con más disciplina. Y es en ese modo más frío cuando firma sus golpes más contundentes. En 1901 detecta que Union Pacific Railway está sobreextendida, mientras la narrativa dominante es que la inversión es segura y es la más segura del momento. En lugar de seguir el consenso, se posiciona en corto. El impacto del terremoto de San Francisco y el ajuste posterior del mercado multiplican su tesis. Gana $250.000, una cifra enorme para la época. En 1907, en medio de un pánico bancario, repite el patrón. Mientras la multitud entra en modo supervivencia y vende en desorden, él aprovecha el caos con posiciones cortas bien estructuradas. Esta vez el beneficio alcanza el $1.000.000 en un día. La situación se vuelve tan extrema que JP Morgan interviene y le pide explícitamente que reduzca su presión vendedora porque sus movimientos están agravando la crisis. En ese punto, Livermore no es solo un operador rentable, es una fuerza que altera el propio sistema. Hasta aquí la historia parece la de un genio que encontró el código del mercado: lectura del tapé, independencia del consenso y disciplina para ejecutar contra la masa. Pero bajo esa curva perfecta empiezan a acumularse grietas. El éxito alimenta el ego. El ego amplifica la exposición y la exposición tarde o temprano convierte cualquier fallo en un golpe desproporcionado. Esa dinámica la verás repetida más adelante. El éxito sostenido tiene un efecto que, si no se gestiona, es letal. Te convence de que tu capacidad técnica te permite jugar cualquier juego con las mismas reglas. Livermore pasa de centrarse en lo que domina a entrar en mercados que no entiende igual de bien, como por ejemplo el del algodón, influenciado siempre por figuras poderosas de la época. No adapta su modelo ni su forma de analizar, simplemente extrapola su confianza. Ahí aparece un patrón que cualquier trader moderno reconoce: añadir capital a posiciones perdedoras no como parte de una lógica pensada, sino como acto de fe. Livermore insiste en operaciones que no respetan sus propias reglas, esperando que el mercado se dé la vuelta por pura inevitabilidad. En lugar
lugar de aceptar la pérdida, la amplifica en nombre de su reputación y su orgullo. En paralelo, su vida personal entra en modo inestabilidad crónica. Infidelidades, conflictos domésticos, alcoholismo en su entorno, etcétera, etcétera. La energía mental que antes podía concentrar en leer el tapé ahora está desfragmentada. Cuando lleva esa fragmentación al mercado, aparece el overtrading. Operaciones tomadas desde la ansiedad, desde la necesidad de demostrar algo, desde la urgencia por recuperar. Es en esa fase donde su mejor herramienta, su capacidad de análisis, queda totalmente desplazada por su peor enemigo, la impulsividad. Las entradas dejan de ser quirúrgicas, los tiempos se acortan y lo que antes era un proceso casi matemático se convierte en una reacción constante al último movimiento de precio. Su fortuna, construida con lógica y observación, empieza a evaporarse con decisiones que no siguen ninguna de las reglas que él mismo había formulado. El caos no se queda en lo financiero. Su hijo, Jesse Jr., se ve arrastrado a incidentes con alcohol y armas, reflejando que la desorganización interna de Livermore no afecta solo a su cuenta, sino también a su entorno. Para 1934, el hombre que había acumulado lo que hoy equivaldría a más de $1.000 millones se declara en bancarrota por tercera vez, con una cuenta que apenas llega a los $4.000 y arrastrando deudas enormes. La lección aquí es directa. No importa cuán brillante sea tu lectura del mercado, si tu estructura personal es tan frágil que no soporta la presión que tú mismo te impones. Sin un sistema que limite tu capacidad de autodestrucción, el talento se convierte en un amplificador de riesgo, no en una garantía de éxito. A pesar de todo, Livermore intenta volver a juego con una herramienta que hoy todos conocemos, un libro. En 1940 publica How to Trade in Stocks, donde intenta condensar en reglas la experiencia que había acumulado durante décadas. Y es una ironía muy potente. El hombre que no pudo protegerse suficientemente de sí mismo escribe un manual sobre cómo operar con un método, pero para entonces su estado interno ya no acompaña. La combinación de fracasos financieros, conflictos personales y presión social desemboca en depresión clínica. Ya no es el gran oso que se enfrenta al mercado con sangre fría, es alguien que carga con la memoria de haberlo tenido todo y haberlo perdido varias veces. El 28 de noviembre de 1940, a los 63 años, decide cerrar el círculo de la forma más radical. Se quita la vida en el vestidor de un hotel, dejando una nota extensa en la que se define a sí mismo como indigno y fracasado. Más allá del impacto emocional, este desenlace deja un mensaje brutalmente claro. La mente que no se protege es siempre la variable más peligrosa en la ecuación del trading. Y sin embargo, su legado técnico sobrevive. Sus ideas sobre impulso, sobre momentos de expansión en el precio, sobre psicología de masas y gestión del riesgo están en la base de muchas metodologías modernas. No buscaba activos tranquilos, buscaba lugares donde la volatilidad concentraba oportunidades. Donde otros veían pánico, él veía desequilibrios aprovechables. El problema no fue su comprensión del mercado, fue la ausencia de un sistema que lo protegiera de sí mismo en sus peores días. Esa es la parte que nos interesa en 2026. No repetir la historia de un genio que sabe leer el caos, pero que no se construye una estructura capaz de soportar sus propios extremos. Podrías pensar que la historia de Livermore pertenece a otro mundo, pero si quitas el telégrafo y las bucket shop, la esencia es idéntica a lo que ves hoy. Periodo de euforia, uso masivo de apalancamiento, narrativa de subida infinita y luego correcciones violentas donde muchos descubren de golpe que no sabían realmente qué estaban haciendo. Lo que sí ha cambiado es la infraestructura. Hoy no depende de un mensajero ni de una pizarra de tiza para ver el mercado. Tiene profundidad de libro, datos de alta frecuencia, información macro en tiempo real y modelos que pueden procesar más variables de las que cualquier persona puede seguir manualmente. Pero, pese a todo, la reacción humana sigue siendo la misma. Miedo cuando el precio cae, euforia cuando sube, exceso de confianza después de una racha y pánico después de una serie de pérdidas consecutivas. Muchos traders actuales juegan a ser Livermore, pero sin dedicar la misma disciplina que él aplicaba cuando estaba en su mejor versión. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en el primer comentario fijado tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita.
Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace del primer comentario para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. Operan manualmente en entornos que se mueven a velocidades que ningún cerebro humano puede procesar sin apoyo. Mezclan intuición con noticias de última hora y esperan que eso genere resultados consistentes. Es una contradicción enorme. Tienen más herramientas que Livermore, pero las utilizan para amplificar su impulsividad en lugar de para reducirla. La diferencia clave no está en el mercado, está en cómo decide relacionarte tú con él. Puedes seguir intentando competir contra algoritmos, infraestructura institucional y flujos que no ves, basándote en sensaciones delante de una pantalla. O puedes aceptar que la única forma de jugar a este juego en 2026 con sentido es dejar que la tecnología haga lo que tú no puedes. Procesar datos sin ego, sin cansancio y sin necesidad de demostrar nada. Livermore entendió el flujo. Nosotros tenemos herramientas para modelarlo. La pregunta no es ¿puedo ser tan bueno como él leyendo el mercado? Sino ¿quiero seguir llevando toda esa carga en mi cabeza cuando puedo externalizar la parte mecánica y dedicarme a diseñar sistemas? Ahí está el verdadero cambio. En este punto, la historia de Livermore deja de ser un retrato lejano y se convierte en un espejo para muchos de nosotros. Él fue capaz de sistematizar en papel y en reglas una forma avanzada de leer precios. Lo que no tuvo fue la infraestructura para leer esas ideas sin que su estado emocional interviniera cada vez que la presión aumentaba. Tú, en cambio, vives en una época donde esa infraestructura existe. Y aquí entra el motivo por el que te hablo de todo esto: conectar la lección histórica con lo que estás construyendo ahora en Stratos. El problema que Livermore nunca pudo resolver era evitar que su propia psicología sabotease sus mejores sistemas. El problema que tú puedes resolver hoy es no repetir ese patrón porque tienes la capacidad de automatizar ejecución, riesgo y lógica de decisión. En el trading cuantitativo no se opera por impulso, se opera por esperanza matemática positiva, por reglas y por datos. Donde Livermore pasaba horas leyendo el tapé, hoy puedes tener bots y estrategias que monitoricen los mercados 24/7 por ti, que apliquen filtros objetivos, que respeten límites de riesgo y documenten cada operación sin fatiga. Tu trabajo deja de ser acertar cada clic y pasa a ser rediseñar, probar, ajustar y auditar sistemas. Stratos no es una caja negra que decide por ti sin explicación. Es un entorno no-code que te permite construir la lógica de trading que necesitas, verla, tocarla, mejorarla y si quieres llevarla a código. Es el tipo de estructura que alguien como Livermore habría necesitado para que sus reglas no dependieran exclusivamente de su estado mental del día. Es en esencia un escudo contra las propias variaciones emocionales. Parametrizas el mercado, defines cómo quieres jugar y dejas que el sistema haga de guardián de tu disciplina. El trading en 2026 sigue siendo un juego de supervivencia y crecimiento, pero ya no estás condenado a jugarlo solo contra tus impulsos. Puedes seguir el camino clásico: operativa manual, decisiones improvisadas, ciclos de euforia y derrumbe, o puedes utilizar la historia de Livermore como advertencia y construir algo diferente. Infraestructura profesional, automatización, riesgo controlado y bots que no necesitan demostrar nada, solo ejecutar lo que tú hayas definido con rigor. Si lo que quieres no es aprender historia, sino dejar de operar a ciegas y construir tu primer bot serio, no necesitas volver a 1929. Necesitas un marco claro hoy. Por eso he creado una comunidad privada en Skool, totalmente gratuita, donde vas a entrar con un recorrido estructurado de 14 días que te lleva de cero hasta tener tu primer sistema automatizado
automatizado funcionando paso a paso, sin relleno ni promesas vacías. Durante esas 2 semanas vas a entender qué datos importan, cómo parametrizar el mercado, cómo definir tu riesgo y cómo traducir todo eso en un bot que no depende de cómo te levantes por la mañana. No es teoría para entretenerte, es práctica guiada. Cada día desbloqueas un módulo, aplica lo aprendido y avanza sobre algo real. Si estás cansado de cambiar de estrategia cada mes y de sentir que siempre te falta algo para ser consistente, deja de intentar hacerlo solo. Entra en la comunidad, empieza el recorrido de 14 días y sal de la categoría de trader que improvisa para entrar en la de operador que construye sistemas. Te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Nos vemos dentro de la comunidad oficial de TheChain.